Buenas noches, mi nombre es Andrés Mauricio Aguasaco Jaime, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, inscrito en el curso Software para Ingeniería. Pertenezco al grupo 203036-14. A continuación les voy a compartir el desarrollo de los ejercicios prácticos de la unidad 2. En la guía, el primer ejercicio nos pide que realice un programa donde el usuario pueda conocer los principios del funcionamiento de una compuerta lógica, según él elija. De esta manera debe imprimir nombre de la compuerta, tabla de verdad, símbolo gráfico, ejemplo de uso y exportarlo a una hoja electrónica. Bueno, acá tenemos nuestro primer programa, el código. Iniciamos pues pidiéndole al usuario que seleccione una opción. Bueno, la opción 1 para la compuerta NAND, la opción 2 para analizar la compuerta OR, perdón, acá tengo un error. Bueno, la compuerta OR y la opción 3 para analizar la compuerta AND. Iniciamos pidiendo la opción, seguimos con un ciclo while para que el ciclo del programa se ejecute siempre y cuando se escoja un número menor a 3 o igual a 3, perdón. Si oprimimos por decir un 4 o un 5, pues el programa termina. Entonces, según la opción, tenemos tres casos que van a ser nuestras tres compuertas. En el primer caso analizaremos la compuerta AND. Aquí tenemos pues la descripción de su funcionamiento, que nos dice que una compuerta lógica que produce una salida falsa solamente si todas sus entradas son verdaderas. Es una negación. Tenemos la tabla de verdad definida y los comandos imread, imshow para generar nuestra imagen en pantalla. Nuestro comando xlswrite, que es el que se va a encargar de generar nuestro archivo en Excel y exportar nuestra tabla de verdad. Nuestro archivo le he colocado una ruta para mis documentos. Aquí están mis documentos donde no se han generado aún las tablas de verdad en Excel. Ok, entonces continuamos nuestro caso 2, la compuerta OR. Tenemos la definición. Cuando todas sus entradas estarán en 0, su salida es 0, mientras que cuando al menos o ambas entradas están en 1, su salida va a estar en 1. Aquí definimos un vector, el orden en que van a estar organizados los unos y los ceros. Definimos el otro vector que va a ser verdadero, que nos representa un 1, el vector 2 que va a ser falso y nos representa un 0. Y a continuación, entonces mostramos en pantalla el título de la compuerta. Aquí, bueno, qué pena con ustedes, acá me falta poner un salto de línea para que el primer resultado de la compuerta no nos vaya a quedar acá al lado de esto. Tenemos un ciclo para que lo repita en la cantidad de veces que va a estar organizado en nuestra tabla. Continuamos aquí con la operación, en el cual nos va a mostrar la tabla, nuestro primer vector que va a ser A, nuestro segundo vector que va a ser B, y aquí la operación OR con este comando. Entonces esto lo que significa es que A o B. Listo, acá tenemos definida nuestra tabla de verdad. Nuevamente utilizamos el comando imread, imshow para que nos muestre la gráfica en pantalla y nos exporte en Excel a mis documentos la tabla de verdad. El caso 3, pues bueno, es el mismo proceso, el título, la descripción de nuestra compuerta, digamos que cómo funciona, y el mismo proceso que realizamos acá arriba. Acá lo tenemos con la diferencia del operador aquí en esta parte, que ya no es el OR sino el AND. Entonces sería el vector 1 que sería A y el vector B.
nuevamente pues tenemos nuestra tabla de verdad, nos genera o nos muestra la imagen en pantalla y nos exporta el archivo Excel. Finalizando estos ciclos, estos casos, pues nos pedirá otra vez la opción para repetir y poder escoger otro caso antes de terminar el programa. Ok, entonces pues vamos a probar el programa. Vamos a darle CLC para limpiar la pantalla. Entonces damos play y a continuación elija la compuerta que desea analizar. Entonces vamos a suponer que vamos a analizar la compuerta OR, que es nuestra opción número 2. Ok, entonces aquí nos muestra la imagen, la descripción, el símbolo y la tabla de verdad. Cerramos acá, aquí nos muestra nuestra tabla de verdad, que pues como podemos ver está ya realizado el proceso operacional. Ok, entonces vamos a ver si nos generó el documento. Aquí tenemos el documento de ejemplo OR y lo abrimos y aquí está nuestra tabla de verdad. Cerramos acá, continuamos, seleccionamos otra opción, la opción 3 para analizar la compuerta AND. Nos muestra en pantalla el símbolo, la tabla de verdad, cerramos y aquí tenemos lo mismo, la descripción, el proceso para la tabla de verdad, solo es 1 cuando los dos son 1, del resto serán ceros. Y revisamos documentos donde se nos generó nuestro archivo en Excel con la tabla de verdad. Ok, acá tenemos nuestra respuesta. Eso por el ejercicio número 1. Ok, entonces vamos a limpiar la pantalla para pasar al ejercicio número 2. Perdón, aquí nos pide la opción un número mayor a 3 para salir del programa. Listo, limpiamos la pantalla y pasamos al ejercicio número 2, que nos pide realizar un programa que permita generar los trenes de pulso que es posible aplicar a un motor paso a paso unipolar para energizar sus bobinas. El usuario debe seleccionar el tipo de tren de pulso a aplicar. De entre los tres posibles están el tren de pulso de olas, de medios pasos, de doble fase. La amplitud del tren entre 0 y 5 voltios y el ancho de pulso. Entonces, acá tenemos nuestro ejercicio número 2. Esta es la descripción del problema. Lo mismo. Iniciamos con nuestra selección de opciones. Tenemos también tres casos para tren de pulso de olas, de medio paso, de doble fase. Seleccionamos nuestra opción y empezamos un ciclo while, igual que el ejercicio anterior, para asegurarnos de que el programa nos permita salir cuando introduzcamos un número mayor a 3. Tenemos el primer caso. Entonces seleccionamos tren de pulso de ola. Entonces nos pide, ingresamos la amplitud entre 0 y 5, ingresamos el ancho de pulso y acá tenemos definida nuestro tren de pulso de ola. Digamos, esto ya está definido y aquí en este vector lo que hacemos es multiplicar cada pulso por cada amplitud. Perdón, acá lo que hacemos es multiplicar el ancho de pulso por cada impulso que damos acá en este vector. Ok, este comando subloop que nos permite representar múltiples gráficos en una gráfica, es decir, pues vamos a analizar 4 bobinas, lo que quiere decir que en un gráfico vamos a tener 4 subgráficas. El comando styles, que nos sirve para dibujar gráficos en el dominio del tiempo de datos muestrados digitalmente. Y el line width establece el ancho de pulso, digamos, de los objetos de la línea
para gráficos en 2D y en 3D. Acá tenemos en el nombre del eje X, el nombre del eje Y y el título del, de cada cuadro, de cada gráfica. ¿Listo? Acá tenemos nuestro segundo pulso, pero digamos no es como nuestra segunda bobina. Entonces tenemos nuestra segunda bobina, vemos que digamos ya no empieza con la amplitud, sino la hemos corrido pues por el modelo de ola. Ok, el proceso es el mismo para cada bobina. Digamos, esta sería nuestra tercera, lo que hacemos es correr el pulso y esta sería nuestra cuarta. También lo que cambia pues es la ubicación de cada recuadro. En nuestro caso 2 pues es realmente el mismo proceso. Lo único que se va a diferenciar es el, digamos, el modelo del tren de pulso que está representado en este vector. Del resto pues es el mismo proceso, las mismas ubicaciones. Y tenemos nuestro caso 3 que es igualmente es un pulso de doble fase, y lo que nos va a cambiar es la definición que viene dada al vector para el tren de pulso. Entonces lo que hacemos es definir el vector y vamos corriendo los pulsos. Listo, entonces pues vamos a hacer la prueba de este ejercicio. Vamos a dar play. Entonces aquí nos pide entonces a continuación elija el tren de pulsos que desea analizar. Entonces presione 1 para tren de pulso de olas, presionemos 1 para revisar ese tren de pulso. Ingresamos la amplitud, vamos a poner una amplitud de 5 y el ancho del pulso vamos a ponerlo 2. Ok, aquí nos muestra el comportamiento de cada bobina. Entonces tenemos, digamos, el título que hemos asignado, el nombre del eje Y y el nombre del eje X para cada bobina. Listo, entonces cerramos acá y continuamos con nuestro segundo tren de pulsos. Pulso de medio paso, entonces elijamos la amplitud, vamos a ponerle 5 también, y el ancho de pulso 2 también. Listo, acá podemos ver representado las gráficas nuevamente de cada bobina con digamos la diferencia del tren de pulsos. Y para final nuestra opción 3, ingresamos la amplitud 5 otra vez y el ancho de pulso 2 otra vez. Y lo mismo, nos muestra las gráficas de nuestras 4 bobinas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Damos 6 para salir del programa, CLC para limpiar la pantalla. Y listo. Con esto pues es el desarrollo que implementé a los ejercicios. Muchas gracias por su atención y hasta luego.